Una semana más nos encontramos en la clínica dental del doctor Navarro. Muy buenas, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas. La semana pasada, si estuvieron ustedes atentos, verían que hablábamos de los más pequeños de la casa. En esta ocasión vamos a hablar de aquellas personas de una edad media que quieren rehabilitar toda su boca, pero de una manera diferente, con prótesis, doctor. Sí, y es cierto que hemos hablado en muchos programas de rehabilitaciones completas, de cómo poníamos fundas mezcladas también con implantes, con esas piezas de cerámica que van sobre los implantes, que reponen esas ausencias. Pero en este caso, pues bueno, tenemos otras alternativas con los implantes. Los implantes no solo sirven para reponer piezas ausentes, sino que también nos valen para reponer toda la cavidad oral, no solo con piezas de cerámica, sino también con prótesis de resina que van adaptadas sobre los implantes. Deben de saber, pues, inconvenientes, que son prótesis removibles, ¿vale? El paciente se la tiene que quitar y que poner, pues como las prótesis removibles que van adaptadas, pues las que son más primitivas. Pero la salvedad que tiene es que van sobre los implantes. Nosotros es una opción que recomendamos ampliamente porque funciona fenomenal por varias razones. Es cierto que es incómodo que se lo tenga que quitar y que poner, que tiene que también dormir sin ellas para que respiren bien los tejidos, pero tiene ventajas. La primera es que la prótesis no se mueve absolutamente nada. Es una prótesis que va adaptada ni a la hora de comer, ni a la hora de hablar con la gente. Al hacer su vida cotidiana, la prótesis no tiene nada de movilidad. Y luego, aparte, que tiene la ventaja de que se puede desmontar y que puede limpiarnos directamente los implantes. Y nosotros siempre, cuando hacemos trabajos con implantes y viendo con el paso de los años, pues ya llevamos 14 años colocando implantes y vemos que cada vez la enfermedad perimplantaria, la perimplantitis, que es esa placa, esas bacterias que afectan hasta a la estabilidad de los implantes, cada vez es más frecuente. Entonces, con esta prótesis, de manera que el paciente se la pueda quitar y pueda limpiarnos los implantes, lo que nosotros conseguimos es que el tratamiento sea muchísimo más longevo. Por ello, es una opción que en muchas ocasiones recomendamos. También por varias razones, porque es más económica, ¿vale? Nos lleva mucho menos tiempo, y por ejemplo para pacientes que tengan que someterse a injertos de hueso y no quieran, pues con esta opción, al poner menos implantes y buscar sitios estratégicos, podemos, pues eso, acortar los tiempos, la morbilidad, ser más económica, sabiendo siempre que es una prótesis removible, aunque sea con implantes. Hay otras opciones, aparte de la cerámica, también hay opciones de resina que van fijas sobre los implantes, pero que nosotros no recomendamos, porque el problema es que retiene mucha placa. Los pacientes tienen que venir cada 6 o 8 meses a quitarse la prótesis, limpiarla, nos parece muy engorrosa, se rompen mucho los dientes, retiene mucha placa, genera mucha perimplantitis. En los casos en los que el paciente quiere una rehabilitación completa, o bien ponemos 6 implantes arriba y 6 abajo con 12 coronas de cerámica, o si no, ya optamos por 3 implantes abajo, 4 arriba y prótesis removibles de resina que van adaptadas sobre los implantes, ¿vale? Con características que iremos viendo, porque no todas las prótesis, no todas las sobredentaduras son iguales. He tenido pacientes que vienen a la consulta, no, es que mi vecina tal. Bueno, las experiencias, nosotros les decimos a los pacientes que se guíen por experiencias que hayan tenido nuestros propios pacientes, que hayan hablado con nuestros propios pacientes, pero bueno, no se trabaja igual en todas las clínicas, no voy a decir ni mejor ni peor, se trabaja de manera diferente y bueno, que tengan las experiencias particulares de cómo trabajamos en Navarro Clínica Dental. Bueno, pues este era el paciente. El problema a simple vista no parecía que tuviera tanta movilidad, pero luego veremos en las radiografías. Eran piezas con muchísima pérdida de soporte, muchísima movilidad, y al tener tanta movilidad, pues bueno, el pronóstico ya era muy malo, no había la posibilidad de salvarlas. Siempre decimos que la mejor opción es intentar mantener las piezas del paciente, pues eliminando bien toda esa placa, hacemos tratamientos periodontales, pero bueno, en este caso, como digo, no cabía esa posibilidad, vino demasiado tarde y tuvimos que darle las alternativas para sanear su boca y ya pensar en poner implantes o prótesis removible, la opción que el paciente escoja. Seguimos viendo y bueno, este era el aspecto. Como decíamos, no se veía a simple vista que tuviera tanta pérdida ósea, pero ya se había acumulado mucha placa debajo de la encía, todas esas bacterias se habían comido el hueso de soporte y prácticamente todos los dientes tenían movilidad. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vamos pasando, no había, a lo mejor en estos casos, pues a lo mejor hay, de toda una cavidad oral, a lo mejor hay 3 dientes que se salvan o 4 dientes que no tienen movilidad, pero aunque tengamos que hacer el sacrificio de 4 dientes, si vamos a hacer una rehabilitación completa, no vale la pena que dejemos 2 dientes que no se mueven
y estemos restaurando el resto para que dentro de poco tiempo, como decimos, vamos a intentar hacer los tratamientos que sean lo más duraderos posibles. Pues para ello, pues oye, si quedan 2 dientes, pues sí, los vamos a sacrificar, pero es con la intención de que el tratamiento al paciente le pueda durar el mayor número de años posibles. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vamos pasando, bueno, veíamos en lo que decíamos, en esta imagen pues se ve como la pérdida de hueso es muy llamativa, como prácticamente las raíces están en el aire y por eso tenía tanta movilidad las piezas del paciente y, como decía, pues ese pronóstico tan malo y que nos obligaba a la extracción de las piezas. Seguimos viendo en las imágenes. Bueno, esto es el día de la cirugía. Nosotros lo que hacemos siempre en el día de la cirugía, valoramos, saneamos bien toda la boca porque tiene que estar aséptica, ya dejemos algún diente o no, si no quitamos todas las piezas y colocamos los implantes, pero el paciente no se va mutilado y menos un paciente de una edad media, no le podemos dejar que se vaya sin dientes. Entonces, previamente, unas semanas antes ya hemos confeccionado unas prótesis hechas a medida para que de esa manera, el mismo día que quitemos las piezas, coloquemos los implantes, el paciente se vaya con unas prótesis removibles. Esas prótesis removibles en algunas ocasiones pueden ir ancladas a los implantes si los implantes tienen mucha estabilidad primaria, pero si no, hay que respetar los plazos de los implantes, demandan 3 meses de integración, entonces en esos casos pues van apoyadas sobre el tejido. Son prótesis más incómodas porque no tienen un sistema de retención y tienen más movilidad pues a la hora de hablar, como decía, de hacer la vida del paciente, la vida cotidiana del paciente, pero al menos conseguimos que el paciente, cuando salga de la clínica, pues salga con dientes. Lo que también tienen que saber los espectadores es que durante esos meses de integración de los implantes, si no han tenido la suficiente estabilidad, les pedimos a los pacientes que estas prótesis solo sirvan para salir a la calle. Son solo como estética, no como unas prótesis que puedan utilizar de manera funcional para masticar. Seguimos viendo. Bueno, estas son las prótesis que le hacemos, ajustadas, que las ajustamos, las rebasamos con una resina blanda para que de esa manera pues no vaya a estar tan incómodo el paciente, con una zona muy tierna de la cirugía, ni vaya a ejercer presión tampoco sobre los implantes. Seguimos viendo, bueno, estas son las prótesis que le hacemos para que pueda estar. Veremos la diferencia con las sobredentaduras, en que estas son solo de resina, de que la sobredentadura viene escotada en la zona del paladar. Entonces, bueno, son prótesis mucho más cómodas. Seguimos viendo. Y bueno, esta ya es la rehabilitación protésica. Habitualmente optamos por 2 métodos de rehabilitación. En la parte superior casi siempre ponemos barras. Las barras, como podemos ver en las imágenes, ferulizan los implantes. Nos gustan. El otro sistema es como una especie de botón. Estos son unas barras que llevan esos ataches. Las prótesis llevan unas hembras de teflón para que de esa manera pueda quedar perfectamente retenida la prótesis. En la parte superior ponemos barras porque los implantes, debido a la anatomía del maxilar superior, siempre pueden quedar un poco disparalelos. Eso implicaría que si ponemos el sistema que veremos posteriormente en la parte de abajo, que son como unos botones, los botones no agarrarían de manera igual, todos los botones por igual no harían la misma retención. En cambio, con las barras, pues aunque queden un poco disparalelos, sí que conseguimos que tenga mucha más retención. De todas maneras, la ventaja de las barras es que tienen más retención y la desventaja es que puede retener un poco más de placa. Veremos luego en la prótesis inferior. Seguimos viendo. Estos son los botones que comentábamos en la prótesis inferior. Debido a la anatomía de los maxilares inferiores podemos poner los implantes mucho más paralelos y optamos por esta opción de tratamiento, y aparte nos gusta porque es mucho más estética, de manera que el paciente, lo que decíamos, es fundamental, básico, cuando el paciente viene a nuestra consulta, ¿te vas a hacer implantes? Tienes que cambiar radicalmente tus hábitos de higiene, tienes que cuidarte para que de esa manera los mismos problemas que has tenido sobre tus dientes no los vayas a tener sobre los implantes. Y conseguimos que la higiene sea superior incluso que con las barras, porque tienen menos espacios, menos recovecos para poder retener esa placa, esas bacterias. Seguimos viendo, y luego la prótesis lo que tiene son estos teflones. Antiguamente, ¿qué se hacían? Con caballitos de metal. Eso ya es muy primitivo, a la hora de cambiarlas da muchos problemas. Con estos teflones es tan sencillo como con un extractor y luego volver a colocar unos teflones, que eso sí, también deben de saber los espectadores que los teflones hay que cambiarlos, todo tiene un mantenimiento, esto no hacemos el trabajo y desaparecen los pacientes. Estos teflones, pues a lo mejor a los 3, 4 años tienen que venir, cambiamos los teflones, el coste también es mínimo, cada teflón cuesta unos
10 euros. Entonces cambiamos esos teflones para que vuelva a tener retención. También la resina se gasta, pues es solo volver a poner resina y ya está. También estas prótesis que son de resina se puede romper algún diente. Es una complicación que existe. Pues bueno, lo normal, uno cada 2 años, que pueda ser algo aislado, pues en el mismo día se repone y no hay ningún problema. La diferencia también de estas prótesis, que llevan una estructura de metal, para que de esa manera, aunque tenga mucha retención la prótesis, a la hora de ponérsela y quitársela, no vaya a tener pues ningún tipo de fractura. Sí los dientes, pero no la prótesis. Podemos pasar. Y bueno, pues en la parte de abajo también se insinúa perfectamente ese esqueleto y bueno, pues los teflones que colocamos que van sobre los botones y como digo, esta prótesis queda perfectamente estable, de manera que el paciente, como comentaba anteriormente, puede hacer su vida diaria, puede comer sin que la prótesis tenga ningún tipo de movilidad. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, este ya es el tratamiento acabado, como vemos las prótesis, seguimos viendo. Vemos que, bueno, engranan perfectamente. Luego también, pues bueno, hay muchas veces que con el laboratorio pues intentamos darle morfología a la zona de la encía rosa. Hay pacientes que la ven y no les gusta y prefieren tenerla lisa. Nosotros, pues bueno, siempre buscamos pues que sea, pues el protésico tiene también su lado un poco artístico, intente hacer, pues simular la naturaleza en la mayor medida de lo posible. Seguimos viendo, bueno, lo que decíamos, en una sobredentadura el paladar está escotado, sí se insinúa un poco, ¿vale? Eso tienen que tenerlo en cuenta también cuando nosotros damos los presupuestos, les enseñamos, aparte de cómo funcionan los implantes, les enseñamos los casos para que ellos vean exactamente qué es lo que vamos a hacer para que no tengan ningún tipo de duda. Y bueno, pues está escotado, el paladar está libre, pero sí se insinúa levemente un poco en la zona del reborde alveolar. Seguimos viendo. Y bueno, esa es la prótesis inferior y luego ya pues el paciente como está, pues lo que decíamos, pues los parámetros ideales que hacemos con las pruebas de dientes, tanto el color como la forma, como la exposición del diente, es algo que en las pruebas que vamos realizando con el paciente ve y es patente para que cuando entreguemos las prótesis el paciente no se va a llevar ningún tipo de sorpresa ni le va a generar ningún tipo de imprevisto. El paciente ya sabe los dientes, cómo los va a llevar, nosotros lo vamos viendo con él, le vamos dejando un espejo para que vea exactamente. Suelen venir incluso los hombres que suelen venir más acompañados que las mujeres, pues que los hombres suelen venir con alguien para que de esa manera también le asesore. Entonces, bueno, todas estas pruebas, con ello conseguimos que el resultado final sea el deseado por el paciente. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, pues ahora el paciente sonriendo, seguimos pasando y bueno, pues lo que decíamos, diferentes posiciones del paciente y la siguiente imagen, pues bueno. Y ese es el caso resuelto. Son pacientes que, bueno, con este tipo de prótesis es lo que decíamos, es una opción pues más básica dentro del tratamiento de implantes, ponemos menos implantes, la prótesis de resina también es más económica que una prótesis de cerámica, pero bueno, con ello conseguimos que el paciente pues pueda hacer su día a día sin ningún problema. También es una opción muy buscada en aquellos pacientes que llevan prótesis removibles durante mucho tiempo. Esas prótesis removibles, debido a la pérdida de hueso y de encía, pues empiezan a adquirir mucha movilidad y entonces en esos casos acuden a nosotros y tenemos la opción, sí, casi siempre suele ser más en el maxilar inferior, que debido al movimiento de la lengua y los carrillos puede tener más movilidad la prótesis. En la prótesis superior con el paladar suele hacer vacío y se mueve menos. Pero bueno, pues lo que decíamos, pues podemos poner como mínimo 2 implantes, nosotros ponemos 3 porque hace un efecto de trípode en la parte de abajo y la prótesis de abajo, que es la que más se mueve, conseguimos pues fijarla y que el paciente ya no tuviera esas molestias, que como decimos, pues son unas prótesis muy socorridas para ese tipo de problemas que presentan algunos pacientes. Insistimos que sin ningún tipo de movilidad en su día a día. No, sin ningún tipo de movilidad. El paciente estaría perfecto. Es más, si tuviera alguna movilidad es que la prótesis no está bien ajustada, hay que volverla a mandar al laboratorio para que esa prótesis no tenga ningún tipo de movilidad. Lo que sí tienen que saber es lo que decía, sigue siendo removible. Se la tiene que quitar después de las comidas para limpiarla, limpiar los implantes, dormir sin ella. De nuevo la pregunta que hacíamos en otras ocasiones, ¿cada cuánto tendrían que hacerse una revisión los pacientes? Sí, pues como en todos estos casos siempre les vemos a corto plazo para evaluar los métodos de higiene que tenga el paciente, si es un paciente disciplinado, si realmente está cuidando
los implantes y luego ya si vemos que es un paciente que tiene unos hábitos correctos, pues luego ya una vez que le hemos visto a los 3 y a los 6 meses, luego ya le veríamos una vez al año. Y si no se cuida como debe, pues le seguiremos viendo cada 6 meses y castigando un poco con el tema de la higiene, pues con mis compañeras, limpiándole bien toda esa zona, ese tipo de mantenimiento. Bueno, pues ya han visto una nueva forma de rehabilitar toda la boca. Muchísimas gracias, doctor, por esta nueva sección y nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotras.